Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a abrir el espacio, como siempre lo hacemos, con nuestros titulares. Primer punto, nos vamos a referir a Venezuela, que ha tomado una decisión. Ayer el presidente Maduro lo indicaba. Habrá una investigación penal justamente en el caso del oro sustraído por Guaidó a este país. Esto ya es un hecho anunciado. El BCB, además, va a preparar la apelación de esta decisión que ha tomado un tribunal superior de Reino Unido de despojar ilegalmente a la República Bolivariana de Venezuela de 31 toneladas de oro monetario que tienen resguardo del Banco de Inglaterra. Además, también vamos a ver esto que pasa en Francia. Amanecimos con la información. Todo el bloque del gobierno renunció frente a Macron. Lo que se viene, Jean Castex es el nuevo primer ministro del país. Y también vamos a ver distintas respuestas de nuestros pueblos en pandemia. Hoy nos centramos en esto, finalizando ya el programa. Fíjense esta información, lo dijo contundente la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ayer. Guaidó negoció el oro a cambio de apoyo. La alta funcionaria indicó que la organización encabezada por Juan Guaidó pretende apoderarse del oro establecido como Reserva Internacional de Venezuela, depositados en el Banco de Inglaterra. La vicepresidenta mostró el video que involucra a la supuesta representante de Guaidó en Reino Unido, Vanessa Neumann, donde habla con miembros del partido Voluntad Popular y promete la entrega de ese territorio junto con el oro de Venezuela a cambio de apoyo a Guaidó. Son 31 toneladas de oro retenidas en el Banco de Inglaterra, valoradas en más de $1.000 millones, y que ahora entonces, fíjense cómo se dan las informaciones y cómo se ejecuta este proceso de investigación aquí en el país. Hoy, debidamente, ya el Banco Central instruyó al equipo legal a hacer una inmediata apelación de esta extravagante decisión que pretende, de una forma pirata, robar el oro a los venezolanos. Y además, lo más insólito de todos los insólitos, es una decisión de un tribunal reconociendo a este diputado como jefe de Estado. Ellos pretenden, es tan bárbara esta decisión, que pretenden aplicar en Venezuela normas imperiales, como si es que en Venezuela no hay constitución, no hay un territorio, no hay normas, no hay soberanía. Somos una colonia británica nuevamente. Ante el robo de estos activos pertenecientes a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha pedido a todos los órganos de justicia de su país que abran investigación en aras de determinar responsabilidades penales a quienes estén participando en este ilícito. Además de las acciones internacionales que el procurador está preparando para actuar, también la vicepresidenta ejecutiva del país se refería al punto. Voy además a mostrarles, naciones de Mercosur concluyeron una cumbre y acordaron intensificar cooperación en plena pandemia. Los Estados miembros reafirmaron su compromiso con una coordinación eficiente y permanente para frenar el avance del COVID y mitigar consecuencias sanitarias, económicas y sociales. Destacamos que esta declaración final de la cumbre se hizo de manera virtual, allí tienen las imágenes, y hay un momento que hoy todos los medios de comunicación están trasladando, y es cuando en el momento de hablar la presidenta de facto de Bolivia, Alberto Fernández, presidente de Argentina, se retira de la participación de este evento. Aquí se ha hablado de articular políticas conjuntas para hacer frente a lo que estamos pasando todos en el mundo. Desde la región, decía Alberto Fernández, es importante unir esfuerzos. Apelo a todos os presidentes para que, como eu mesmo fiz, instruam seus negociadores a fechar os textos. Atuemos com o firme propósito de deixá-los prontos para assinatura neste semestre. O governo dará prosseguimento ao diálogo com diferentes interlocutores para desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil e
Allí lo tenían, se entendía el portuñol. La cuestión era, en el momento en el que habla Bolsonaro, que es justamente el presidente antibarbijo, que desde entrada desvirtuado, inclusive con mensajes agresivos en los medios de comunicación, lo que pasa con el COVID-19 en el mundo, él mismo llamaba a estar unidos frente a un momento de caída económica en la región. Él hablaba en pleno momento en que los estados hablan de sus presupuestos, de cómo van a sumar ingresos, cómo van a unir esfuerzos. Él decía, hay que abrir los mercados. Lo abre todo, porque mire también ayer en su país qué es lo que pasaba. 48.105 nuevos casos en 24 horas. Casos positivos, me refiero de coronavirus, 1.252 muertes en igual cantidad de tiempo, y así abrieron todos los bares y los espacios en Brasil. En franco momento de caída económica, con un FMI muy atento a lo que ocurre en Brasil, Bolsonaro sigue a capa y espada defendiendo su tesitura. El profesor Roberto Medroño, director de investigación del Hospital Universitario Clementino Fraga Filho de Río, indicó que Brasil está sufriendo otro virus letal, y es el virus de la mala política. Porque, ha dicho, los funcionarios del gobierno están tratando de reelegirse y ni siquiera se preocupan por la salud de la población. Aquí, en Río de Janeiro, por ejemplo, proponen activar y abrir restaurantes. Y esto no debería suceder, porque todavía tenemos un número muy alto de reproducción, el número promedio de personas a las que una persona infectada transmitirá el virus. Tenemos varios en Brasil. En algunos lugares tenemos una disminución de la pandemia, en otros un aumento. En este momento, la pandemia se está internalizando en Brasil. Muchos lugares están reabriendo la economía y la curva está en aumento. Es un problema muy serio. Y eso es un problema muy serio. Hablábamos de Bolivia a propósito de su participación en el encuentro virtual Mercosur. El comercio exterior de este país se encuentra a la baja. Un país que tiene hoy un déficit de 30 millones hasta mayo. Según datos del INE en su más reciente boletín de comercio exterior, solo en mayo las exportaciones cayeron de 793 millones en 2019 a 326 este año, mientras que las importaciones se hundieron a apenas 371 millones de dólares desde los 914, en los cuales estaban parados hace un año antes. Señalamos el balance acumulado, periodo enero-mayo, Bolivia vendió al extranjero en 2020 2.623 frente a los 3.460 millones del año anterior, e importó 2.653, muy por debajo de los 4.134 millones que importó en la gestión pasada. Todos los sectores exportadores del país sufrieron contracción en estos primeros 5 meses del año. Los más afectados, hablo de los sectores, hidrocarburos, minería y manufacturas. Datos oficiales, información del INE. Cambió toda la clave en Francia y a la vuelta le cuento un poco más de qué es lo que se viene. Capítulo de historia reciente de Francia, primer ministro Édouard Philippe, quien presentó este viernes dimisión en bloque del gobierno, y esto abre vía a una remodelación, dice Macron, que ya tiene justamente espacio político para los 2 últimos años de su mandato. Él está apuntando a las presidenciales del 2022, pero en la calle la situación social va tan en picada que hay que ver cómo se da esta disputa. Estamos hablando de que las propias autoridades dicen que el curso del año político va a ser difícil, por lo tanto, la
la reconstrucción económica y social también. El Ejecutivo francés atraviesa un periodo complicado con la movilización de los chalecos amarillos, con la huelga contra la reforma de las jubilaciones y con el descontento del personal sanitario en plena pandemia. Consecuencias de un modelo previo ya a la COVID-19. 30.000 muertos tiene este país realmente devastados por estos días. Quien se ha encargado de la gestión de crisis sanitaria ha sido Jean Castex, que hoy es el nuevo responsable también de la desescalada. Con la dimisión de Philippe, hablan de un nuevo capítulo para el poder político en Francia, según prevé el artículo 8 de la Constitución. El presidente nombra nuevo primer ministro y este es el que nombra a los próximos miembros del gobierno. Así que hay que estar atentos. ¿Qué va a ser Castex? Un desconocido hasta hace 3 meses para la mayoría de los franceses. Está como piloto de la desescalada. Y entonces, cuando la prensa llama de que, o dice las virtudes del señor desconfinamiento, vamos a ver a qué se refiere y cómo este aparato económico se mueve en respuesta. Tienen un perfil muy parecido, ambos son de la derecha, hablo de Philippe y de Castex, tienen experiencia local porque han sido ambos alcaldes. Castex hace parte del Partido de los Republicanos, es próximo a Sarkozy, trabajó para él en el Palacio del Elíseo. El nuevo primer ministro estaba al frente de una alcaldía que es Prades, 6.000 habitantes cerca de la frontera española, así que tiene ya experiencia en gestión. Vamos a ver si las cuestiones sociales se habilitan con soluciones entonces de la mano de este hombre. Angela Merkel dijo este viernes que estará ansiosa por un acuerdo rápido sobre un fondo de recuperación destinado a sacar a la Unión Europea de la recesión del coronavirus. Cada día cuenta, fue lo que dijo. Nuestro objetivo común es llegar a un acuerdo sobre el presupuesto de la Unión Europea lo antes posible, tal vez incluso antes de las vacaciones de verano. Sin embargo, también digo que el camino es pedregoso y requiere mucha voluntad y buena disposición para comprometerse por todos lados. Pero en vista del desarrollo económico actual, el tiempo es apremiante y cada día cuenta. La situación es excepcional, por lo que requiere un esfuerzo excepcional. Y trabajar por una Europa económica y socialmente fuerte y unida es también un instrumento político decisivo contra los populistas, contra las fuerzas antidemocráticas, los movimientos radicales y autoritarios. Alemania, que tiene la economía más grande de la Unión Europea y es el país más poblado del bloque de 27 naciones, asumió la presidencia rotativa de la Unión Europea durante 6 meses el pasado miércoles. Eso le da un papel clave en convencer a otros países para que se comprometan con el Fondo de Recuperación y el presupuesto de la UE durante los próximos 7 años. Idealmente, cuando los líderes de la Unión Europea se reúnan del 17 al 18 de julio, para su primera cumbre en persona en meses. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, invitó a Merkel y a altos funcionarios de la Unión Europea a una reunión el próximo 8 de julio para prepararse para las negociaciones. Recordemos que Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron propusieron en mayo pasado la creación de un fondo único de recuperación de 500.000 millones de euros que se cubriría mediante préstamos compartidos del bloque común. Ese es un gran paso para Alemania, rompiendo con su larga oposición a cualquier tipo de préstamo conjunto. La Comisión Europea amplió la propuesta, presentando planes para un fondo de 750.000 millones de euros, compuesto principalmente de subvenciones. Este plan se enfrenta a la resistencia de los países denominados los 4 frugal: Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia, que se oponen a las subvenciones y son reacios a regalar dinero sin condiciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este jueves nuevos datos que muestran aumentos de empleo en junio en ese país, pero siguió minimizando los crecientes casos de COVID-19 que podrían revertir la recuperación tentativa. Empleadores volvieron a trabajar con 4.8 millones de personas el mes pasado, 2 millones en el sector ocio y hotelería, lo informó el Departamento de Trabajo, que redujo la tasa de desempleo en 2 puntos a 11.1%. La nueva información, junto con los 2.7 millones de empleos recuperados en mayo, significa que la economía recuperó 7,5 millones de los más de 22 millones de empleos perdidos desde marzo 2022 hasta lo que va del año. En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, allí lo ven entrando, Trump dijo que necesita una economía fuerte para ayudar a su candidatura en la reelección de noviembre. Revisó el informe dado línea por línea, diciendo que algunas de las ganancias laborales fueron récords, sin mencionar las pérdidas masivas sufridas desde marzo en plena pandemia. Fíjense además, ante las declaraciones triunfalistas que da el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se perfila como favorito para enfrentarlo en las elecciones de noviembre próximo, dijo que estaba contento con el informe de empleos y millones de estadounidenses que regresan a trabajar, pero que no hay victoria que celebrar. No hay victoria que celebrar. Deberíamos esperar, pero no hay nada que celebrar. Todavía tenemos casi 15 millones de empleos y la pandemia está empeorando, y no tiene que ser así. Trump quiere declarar que su crisis de salud ha terminado y que el desempleo ha bajado. Desafortunadamente, él está mortalmente equivocado en ambos frentes. Ya hemos tenido más de 128.000 muertos y el número sigue subiendo. Esa es una consecuencia directa del torpe liderazgo de Donald Trump y la mala gestión total de esta crisis desde el principio. Su fracaso en tomar medidas rápidas ha hecho que esta pandemia sea más costosa para el pueblo estadounidense en todos los sentidos, en vidas perdidas, en el impacto económico y en el costo económico. La política está herida de muerte en Estados Unidos, allí la diatriba. Y hay que ver qué dicen las encuestas, que es algo interesante también para abordar. Y qué es lo que de lado y lado cada uno de los partidos, demócrata, republicano, siguiendo con esta línea Biden-Trump, tiene para levantar por estos días. La información es mucha, múltiple, variada. A la vuelta de la pausa también vamos a revisar respuestas de nuestros pueblos ante este COVID-19. Por ejemplo, en Bolivia, el día de hoy, la región lo que muestra es que en Bolivia hay escasez de cementerios. Así que imagínense ya qué panorama le da esto. No hay lugar donde enterrar a los muertos. Ya le cuento. Fíjense, en España quienes crían ovejas están preocupados porque el virus ha hecho que tengan que lidiar con efectos como la falta de trabajadores temporales, la falta de esquiladores que sepan hacer esa tarea, profesionales, y la caída en la exportación. Todos esos factores en contra llevan incertidumbre, nadie sabe cómo llevar la situación a su favor. Ahí uno de los puntos que resaltamos. En España, la temporada de cortarle la lana a las ovejas para realizar anchos suéteres debería haber llegado en mayo, pero se demoró por la pandemia. Y debido a esto, los pequeños ganaderos están angustiados, ya que el coronavirus los ha golpeado con fuerza, no solo demorando la temporada,
sino también bajando los costos de la carne de cordero. La caída de la demanda debido al cierre forzado de restaurantes y hoteles ha causado no solo una baja en los costos de la carne de cordero, sino también una baja en el consumo nacional de dicha carne. Según la Asociación de Dueños de Ovejas, Raza Ovina Lojeya, la venta a los restaurantes ha caído en un 60% debido al cierre y las ventas han perdido un 29% de su valor. Los precios de las lonjas de los corderos dependen del consumo nacional y del tiro de la exportación. Actualmente el consumo nacional por los suelos, con el confinamiento, la restauración, prácticamente nulo. Tenemos las vistas puestas en la exportación. Si no hay exportación, los corderos, como se suele decir vulgarmente, nos los tenemos que comer los ganaderos con papas. La esquila de ovejas es una habilidad especializada que necesita personal experimentado, que pueda manejar al animal sin lastimarlo. La mayoría de los esquiladores que laboran en España son temporales y vienen de Uruguay, Polonia y Rusia. Pero este año solo pudieron llegar 250 esquiladores originarios de Uruguay. Hay pequeños ganaderos que se especializan en el mercado musulmán. Estos se han estado alistando durante más de 5 meses, organizando esos corderos para las fiestas típicas, especialmente para los mercados de Ceuta y Melilla, con la angustia latente de que las fiestas típicas se suspendan y obviamente sin fiestas no hay mercado para este tipo de cordero, ya que es muy vasto. Los mismos pesan más de 50 kilos y no se consumen en el mercado nacional. Entonces se ven forzados a buscar diversos mercados, como Libia o alguna exportación de destino. Aunque España ha aliviado paulatinamente las medidas de encierro, aún no se permiten las exportaciones a Ceuta ni a Marruecos, lugares en donde están sus fundamentales consumidores, por lo que estos pequeños ganaderos están buscando nuevos mercados, como Italia y Portugal. En definitiva, estos pequeños ganaderos necesitan reconocer nuevos mercados para no atarse a una limitante de espacios y así poder mantenerse en el negocio, volteando las tormentas de la pandemia en ganancias. El turismo debía generar este año más de $1.000 millones, según el Instituto Nacional de Estadística. Pero debido a la pandemia del virus, todas estas actividades quedaron suspendidas por estos 5 meses de inactividad. El sector ha dejado de percibir más de $200 millones y 100.000 laboradores han sido cesados en sus funciones. Pero si una cosa nos ha enseñado esta pandemia es a reinventarnos, y eso justamente es lo que ha hecho una compañía con sede en La Paz, que oferta visitas virtuales y visitas con llamas en una app de videoconferencia, enseñando las bellezas de las comunidades rurales, generando ganancias a estas zonas que dependen del turismo. Esto es mucho más que una simple visita a un zoológico de mascotas. Se trata de venir y sumergirse en la cultura local. Esto es venir y ver no solo de dónde vienen las llamas, sino también de dónde provienen, de dónde se originaron, conocer gente local que los cuidan todos los días y lo tienen por generaciones. Callallama.com, como se le conoce, es una reunión que pone a los turistas en contacto con diversos destinos turísticos rurales. Por medio de videoconferencia, se les enseña su historia, su cultura, sus paisajes y les da la oportunidad de interactuar con sus habitantes. Ahí tenían los dos aspectos. Con cementerios colapsados, los muertos se amontonan en Bolivia. ¿Saben dónde están? En las casas. Así que cada vez que le cuenten una noticia, rápido vamos a ver el otro lado. Así lo hacemos en nuestro programa. Gracias a todos. Tantos años en pantalla, tantos años juntos. Gracias por confiar en nosotros.